saludos a todos, mi nombre es Daniel Falcón, estudiante de la Universidad de Yacambú, de la carrera Ingeniería Electrónica. Actualmente soy cursante de la asignatura Electrónica Analógica. En la electrónica analógica se ven temáticas muy importantes, como lo son los filtros activos que vamos a estar abordando. Los filtros activos es un circuito eléctrico que está conformado por resistencia, condensador y operacionales, donde, como lo dice el nombre, son activos. El filtro activo puede presentar una ganancia, ya sea en el inicio o en el desarrollo, con respecto a la entrada en la salida. Tenemos los tipos primer orden y segundo orden, como se puede observar. Primer orden, filtro pasa baja, filtro pasa alta, filtro pasa banda y filtro rechazo de banda. En segundo orden tenemos filtro pasa baja y filtro pasa alta. En esta diapositiva podemos observar el funcionamiento de cada filtro, o como se puede representar gráficamente. El filtro pasa baja, tenemos el filtro pasa alta, el filtro pasa banda y el filtro eliminador de banda. Como se puede observar en la diapositiva, encontramos cómo funciona el operacional con respecto a la entrada hacia la salida, con ayuda del condensador. Vamos a hacer énfasis en el diseño de este filtro. Tenemos que una ecuación de diseño que me va a ayudar a poder diseñar completamente el circuito, que está compuesto por un condensador, dos resistencias y un operacional. Tenemos que la ecuación de diseño es 1 entre 2pi por la resistencia por el condensador. Para tener este diseño tenemos que tener un procedimiento. Tenemos que definir la frecuencia y definir el condensador, donde lo podemos elegir con un valor adecuado comprendido entre 100 picofaradios y 0,1 microfaradio. Y debemos calcular R, donde R va a ser igual a RF y R, como lo podemos ver en la diapositiva. Filtros activos de segundo orden. Para este diseño tenemos un poco distinto en comparación a lo visto anteriormente. Tenemos que el circuito va a tener dos condensadores, dos resistencias y un operacional, donde vamos a tener unos parámetros para poder diseñar este circuito. La ecuación de diseño que nos dan, investigado anteriormente, tenemos que la frecuencia va a ser igual a 1 entre 2pi por R1 por el condensador multiplicado por la raíz cuadrada de 2, donde tenemos que calcular la resistencia 2 y la resistencia 1 que tenemos en la gráfica vista en la diapositiva. Tenemos que R1 va a ser igual a 1,41 entre la frecuencia del condensador multiplicado por el condensador, y la resistencia 2 es 1 entre 2 por la resistencia 1. O sea, primero debemos sacar la resistencia 1 para poder tener el valor de la resistencia 2. De acuerdo a lo explicado anteriormente, tenemos que hay dos condensadores, donde vamos a tomar un valor estándar. El condensador y el condensador 1 y el condensador 2 va a ser igual a un solo valor, que va a estar comprendido entre un micro y un picofaradio, necesarios para poder tener lo que llamamos vista en el analizador del espectro, en lo visto que vamos a poder ver en la gráfica siguiente. ¿Qué nos indica esta gráfica? Es el espectro que se puede observar en este circuito, donde en esta figura es una imagen tomada por un analizador de espectro, donde se coloca un filtro pasa altos en la entrada de un amplificador. Tenemos que se produce un ruido blanco para poder ver el funcionamiento y la gráfica que tenemos en la diapositiva. Se capta un realce hacia las frecuencias altas, donde también se observa el punto más alto de la frecuencia se encuentra entre 2 kHz hasta casi los 14 kHz.
pero nos damos cuenta que a un punto más alto se encuentra a los 8 kHz. Para finalizar la temática, podemos decir que los filtros activos es un circuito muy importante, donde con lo observado son elementos activos. ¿Por qué? Porque está constituido por el condensador y tiene unas aplicaciones donde se pudo ver las diferentes aplicaciones que nos dan con decir que es muy importante. Y también nos ayudó el espectro analizador, donde su funcionamiento más detalladamente y lo importante que es para electrónica analógica. Muchas gracias.